Entonces tenemos la equivalencia del condicional. ¿Alguien me puede decir en nuestras palabras en lenguaje natural cuál es la equivalencia del condicional en nuestras palabras en lenguaje natural? Jóvenes, ¿cuál es la equivalencia del condicional en lenguaje natural? ¿Alguien me puede decir? A ver, Ciro, más fuerte. Es la negación del antecedente. ¿Algo más? Es la negación del antecedente o el consecuente. Exacto. Esa es la equivalencia del condicional. ¿Ya, jóvenes? Después también existe otra equivalencia. Es la negación del condicional. Miren, la negación de un paréntesis y dentro del paréntesis hay un condicional. Entonces, en este caso, la negación del condicional equivale a el antecedente y negación del consecuente. Se los voy a anotar aquí arribita. La negación del condicional equivale a el antecedente y la negación del consecuente. Estamos hablando del condicional, ¿ya? El antecedente del condicional, y la negación del consecuente del condicional, jóvenes. Ya está. Entonces eso se lo van a copiar. Esa es la negación de un condicional, equivale entonces al antecedente y la negación del consecuente de ese condicional. ¿Ya? Ya está. Ahora demostremos con una sola tabla de verdad. ¿Ya? Una sola tabla de verdad vamos a construir. Vamos a demostrar. Y observamos. ¿Cuántas proposiciones simples hay, jóvenes? Dos. P y Q son dos proposiciones simples, aunque estén repetidas. Ya. El número de filas. Directamente al número de filas nos vamos. El número de filas, ¿cuánto será? 4. 2 elevado a n. En este caso es 2 elevado al cuadrado, eso es 4. Ya está. Ahora vamos a construir esta proposición compuesta completita y en lugar de equivalencia vamos a colocar bicondicional. ¿Ya? Aquí voy a escribir. La negación del condicional. Ahí está. Adelante le voy a poner negación. Equivale significa el bicondicional y el paréntesis P y negación de Q. ¿Listo? Ahí está. Entonces voy a completar esos símbolos ahora. Aquí va la negación de Q. Y aquí la negación del condicional. ¿Ya? Nos falta escribir aquí P y la negación del condicional. A ver, voy a engrosar un poquito el bolígrafo.
P y la negación de Q. Listo. Entonces, esa es nuestra proposición compuesta y es la que tenemos que demostrar. Ese es el encabezado y aquí vamos a escribir los valores de verdad. Entonces, ¿cuál es el primer valor de verdad que aparece? ¿Cuál es la primera proposición simple que aparece? La negación P, el condicional Q, bicondicional P y la negación o Q. ¿Cuál es la primera proposición simple que aparece, jóvenes? Negación P. Pero la proposición, ¿cuál es? La P. Solo P, está bien bajo. Entonces aquí colocamos los valores de verdad. ¿Qué valores de verdad va a tener P? 2 verdadero y 2 falso. Ya. ¿Cuántas filas van a ser verdad? ¿Cuántas filas van a ser falso? 2 verdadero y 2 falso. Mayúsculas, verdad, verdad, falso, falso. Y ese es nuestro paso 1. ¿Ya? Entonces yo voy a cerrar esa tabla de esta manera. Ahí está la tabla de verdad. Y el 1 es el primer paso. Ahí está. Cada vez que veamos P, entonces cada vez que veamos P le vamos a poner los mismos valores de verdad. Inspeccionamos. Aquí volvió a aparecer P. Entonces ahí le ponemos verdad, verdad, falso, falso. Falso y ese hemos dicho que es el paso 1. ¿Ya? Ahí está nuestro paso 1. ¿Qué posición te parece de... ¿Qué proposición simple aparece después, jóvenes? La Q. La Q. La Q está bien, ahí está, a ver la Q. ¿Y qué valores de verdad va a tener? Verdadero, falso, verdadero, falso. Está bien, Carvajal, está bien, ahí está. Entonces va a ser verdadero, falso y falso. Eso es el paso 2. El paso 2, los valores de verdad de Q. Ese es nuestro paso 2. A ver. Verdadero, falso es el paso 2. Ahí está. Y lo cerramos. Y cada vez que aparezca Q, le repetimos este valor de verdad. Aquí está Q y le ponemos verdad, falso, es el paso 2 y lo encerramos en circulito, ¿ya? Debajo de Q. Este es el paso 2. Listo. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer, jóvenes? ¿Qué sugieren que tendríamos que hacer ahora? Negar Negar que, ¿verdad? la proposición P. ¿En cuál de las proposiciones compuestas acá? ¿Negación de P? Sí, Ya, pero ojo, miren, aquí dice negación del paréntesis. ¿Y el resultado del paréntesis será P? No, Será. tendríamos que sacar el resultado del paréntesis primero, Liz. ¿Y cuál es el resultado, Erlan? Verdadero, ¿Dónde, La dónde iría? condicional. ¿Dónde iría el resultado, La Erlan? condicional. abajo del condicional. A ver, Jurado, Vargas. Debajo del condicional iría el resultado, dentro de lo que está dentro del paréntesis. Entonces, Herrera, la negación no puede ser a P porque hay un paréntesis. El paréntesis nos dice primero hágalo de adentro del paréntesis y luego recién puede negar al resultado del paréntesis. ¿Está entendido? Sí, Lice. Ya, para todos es la explicación, pero les agradezco a todos los compañeros que están participando, que tienen la valentía de participar, porque así también ellos aclaran sus dudas. Entonces los felicito, sigan participando. Entonces, gracias a los demás compañeros, Jurado, Erland, que han participado también. Entonces, primero tendríamos que resolver dentro del paréntesis el condicional. Muy bien.
¿Cuál es la regla del valor de verdad del condicional, jóvenes? Solo es falso si el primer antecedente es verdadero y el segundo es falso. Ya, si una verdad produce falsedad. Entonces, vemos dónde están los verdad. Aquí están. Uno de estos dos. Si uno produce falso, es falso. El primero produce verdad, entonces no hay problema, es verdad. El segundo sí. Una verdad Falso. produce como consecuencia falso. Eso es Falso. falso. Muy bien. Ahora, Falso. aquí no nos preocupa que produzca el falso. Falso siempre va a producir verdad, entonces verdad. Y ese es el paso 3. Ya está. Ahora sí, ya hemos sacado el resultado de lo que está dentro del paréntesis. ¿Qué habría que hacer ahora? Eso hay que negarlo, pues. ¿Perdón? Hay que negarlo eso. Exacto, jurado. Hay que negar ese condicional. Y vamos a resolverlo acá. Ahí está. Listen, donde dice verdad, falso, no es falso. ¿Dónde, jóvenes? Ah, En la segunda está verdadero, dicen. sí. Sí, jóvenes. Me he debido equivocar. Gracias por darse cuenta. Es que vean que estoy distraído, tomando en cuenta sus participaciones, haciéndoles participar, y me equivoqué. Eso lo admito, ¿ya? No lo hice para ver si estaban atentos. Eso es pretexto de los docentes que se distraen. Yo soy humano y estaba explicándoles, además que estaba haciéndoles participar, por eso me equivoqué. ¿Ya, jóvenes? Entonces, gracias. Están atentos, eso es muy bueno. Ahora sí, el resultado de la negación, ¿a cuál vamos a negar? ¿Qué columna vamos a negar, jóvenes? A la 1. La del medio. ¿Qué Condicional. número de columna es? ¿Qué número es? La 3. La 3 le Exacto, dicen. la del paso 3. Vamos a negar al condicional, que es la columna 3. Entonces, negación de verdad es Y beta. Falso. falso. Negación de falso, Falso. Verdadero. Verdadero. negación de este verdadero, Falso. negación de este verdadero. Falso. Falso. Eso es el paso 4. ¿Ya? El paso 4. Hasta ahí, jóvenes, miren, hasta ahí ya hemos resuelto el lado izquierdo de la equivalencia. Este lado izquierdo ya lo hemos resuelto. Donde el resultado no está en el condicional, está debajo de la negación. ¿Cómo nos damos cuenta cuál es el resultado de toda esa proposición compuesta? Nos fijamos los pasos. Este fue el paso 1, el paso 2, el paso 3. Este es el último paso de esta proposición compuesta. Por lo tanto, este es el resultado de esta proposición compuesta. ¿Ya? Ahora, pasemos a la proposición compuesta que está al lado derecho. ¿Cuál es el primer resultado que tendríamos que sacar? P y Primero hay que negar Q. primero la negación porque está pegadita a Q. Aquí dice hagan P y la negación de Q. No dice P y Q, dice hagan P y negación de Q. Entonces lo primero que tenemos que hacer es negar a Q. Entonces, negación Falso. de verdad. Verdadero. A ver, ahí lo voy a escribir. Negación de verdad es falso, muy bien. Negación de falso. Verdadero. Verdadero. De verdadero. Falso. Falso. Negación de falso. Verdadero. Verdadero. El paso 5. Lo voy a colocar justo debajo de la negación. Ese es nuestro paso 5. Encerramos en circulito al paso. Y ahora sí, hacemos la conjunción. Conjunción. ¿De quiénes vamos a hacer la conjunción? El 4 y el 5. ¿De quiénes? Ah, no, falta el medio, ¿no? El 1 y el 5. ¿De quién? El 1 y el Del 1 y el 5, es decir, de P y la negación de Q. ¿Está bien? Entonces, aquí voy a escribir. ¿Verdad y falso es? falso. Falso. ¿Verdad y verdad? Verdad. ¿Falso y falso? Falso. Verdad. Verdad. Solo es verdad si los dos son verdaderos para la conjunción. ¿Falso y verdad? Falso. 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 Ese es el paso 6. ¿Ya? Ese es el paso 6.
Ese es el paso 6. Ya está. Entonces, el resultado de esta tabla de verdad de este otro lado, de esta otra proposición compuesta, es falso, verdad, falso, falso. Y miren, es exactamente igual que el de acá. Falso, verdad, falso, falso. Si hubiéramos hecho por separado y aquí le hubiéramos puesto 3 rayitas, la equivalencia. Esto hubiera sido una tabla de verdad. El resultado, falso, verdad, falso, falso. De esta otra, si hubiera sido una tabla de verdad aparte, hubiera sido falso, verdad, falso, falso. Ahora, lo hemos hecho en una sola tabla de verdad, donde está la equivalencia. En lugar de la equivalencia hemos puesto el bicondicional. Entonces, si debajo del bicondicional nos sale una tautología, eso significa que la proposición compuesta de la izquierda equivale a la proposición compuesta de la derecha. Entonces, verifiquemos. ¿Será que sale tautología o no, jóvenes? Sí, dice porque ambos son iguales. Porque los resultados, miren, los que están encerrados en circulito aquí es el resultado de esta proposición compuesta. Es exactamente igual al resultado de la proposición compuesta a la derecha. Falso, verdad, falso y falso. Cuando hacemos el bicondicional, ¿cuál es la regla del valor de verdad, jóvenes? ¿Cuál es la regla del bicondicional? Solo es verdad si... Es verdad cuando los valores de verdad son iguales. Cuando son iguales, entonces, miren el resultado de la proposición compuesta, el resultado de la negación del condicional, falso. El resultado de el antecedente y la negación del consecuente es falso. Entonces, falso con falso da verdad. Después, verdad con verdad da Verdad, falso con falso, verdad. ¿Verdad? falso con falso, verdad. Este es el paso 7. Ese es el paso 7. Nos salió todo verdad, por lo tanto, decimos que se trata de una tautología. Y escribimos tautología. Abajito decimos, por lo tanto, esos 3 puntitos significa por lo tanto, lo que queda demostrado. ¿Listo? Hemos demostrado la equivalencia de la negación del condicional, equivale a el antecedente y negación del consecuente. ¿Ya? Vayan copiando, jóvenes, vayan copiando unos Dice minutitos. y de la negación está en la clase de la vez pasada. ¿Esto? Sí, es Esto, que no pude pasar la clase anterior y miren, quería saber si está en sí, en la clase pasada habíamos llegado hasta el anterior. A ver, les voy a mostrar. Habíamos hecho la equivalencia del condicional nada más. Un condicional equivale a negación del antecedente o el consecuente. El condicional equivale a negación del antecedente o el consecuente. Para ese habíamos hecho su propia tabla de verdad. Ahorita estas anotaciones son para el ejercicio de ahorita, que es la equivalencia de la negación del condicional equivale a el antecedente de ese condicional y la negación del consecuente. ¿Ya? ¿Cuántas tablas hay en total, dice? Son varias. Hemos estudiado las tablas de verdad se los voy a anotar acá, de la conjunción. Hemos hecho hasta ahorita las tablas hemos hecho tablas de negación, doble negación. Hemos hecho la tabla con conjunción de la disyunción inclusiva, de la disyunción exclusiva, conocida como diferencia simétrica. Ahí están los valores de verdad, las reglas para construir las tablas de verdad. Luego hemos disyunción. Después hemos hecho la tabla del condicional o implicación.
Después hemos hecho la tabla del bicondicional. ¿Ya? O doble implicación. ¿Listo? Hemos hecho ya esas tablas. Toditas esas tablas ya las hemos hecho. ¿Listo? Y lo que estamos haciendo ahorita, son equivalencias. Ya hemos hecho la equivalencia del condicional. El día de anteayer. Hoy hemos hecho de la negación del condicional. Entonces, las formulitas de estas quiero que se las aprendan. De las tablas, lo que nos da son las reglas. ¿Cuál es la regla de la negación? Si es verdad, lo vuelve falso. Si es falso, lo vuelve verdad. La doble negación lo deja tal como está. De la conjunción solo es verdad si los dos son verdad. Todos los demás casos son falsos. De la disyunción inclusiva del o, solo es verdad cuando por lo menos una es verdad. O solo es falso si los dos son falsos. La disyunción exclusiva solo es verdad si son distintos. El condicional solo es falso si una verdad produce una falsedad, solo es falso en ese caso. El bicondicional solo es verdad si los dos que estamos comparando o conjuncionando son verdad. ¿Ya? Todas esas se convierten en nuestros axiomas y esos los usamos luego para demostrar estas hipótesis de las equivalencias, que luego que las demostramos ya se convierten en leyes que las podemos utilizar. Está grabando, ¿verdad? Dice, cómo puedo saber si es conjunción o disyuntiva exclusiva? Disyunción. Ya. La conjunción es esta letrita que parece un triángulo sin base. Disyunción inclusiva es la O, que es como una B chica. Disyunción exclusiva es una B chica subrayada. ¿Listo? B chica subrayada. La diferencia es la disyunción inclusiva dice O, es uno o es el otro, o pueden ser los dos al mismo tiempo. La Pero disyunción así ya exclusiva, hicieron mucho, la ¿viste? disyunción exclusiva separa, Así es más o decir, menos. niega a los que son iguales. Ya, la disyunción exclusiva niega a los que son iguales. ¿Ya, jóvenes? Entonces les estoy mostrando ahorita las tablas de las equivalencias que estamos demostrando. Estas ya hemos demostrado. ¿Ya? Estas ya están demostradas. Hemos construido las tablas de verdad y ya están demostradas. Vamos a demostrar luego más equivalencias, las de los condicionales asociados. Vamos a ver la equivalencia del bicondicional. Vamos a ver la equivalencia de negación del bicondicional. ¿Listo? Entonces, estas ya tienen que armárselas en una hojita, esas equivalencias. Ya hemos visto estas dos primeras y ahorita vamos a continuar con las demás. ¿Ya, jóvenes? Espero que ya hayan terminado de copiar. Si no, vayan copiando. Esto es solo para los que no estaban siguiendo la clase desde el principio. Tal vez recién se han programado la materia o tal vez recién se han cambiado al grupo. ¿Ya? Entonces, la negación de un condicional, aquí hay un ejemplo. La negación del condicional dice, no es verdad que si P, entonces Q. Así se lee, ¿no es cierto, jóvenes? No es verdad que si P, entonces Q. O no es cierto. Si la proposición compuesta dice, no es cierto que si el día está soleado, entonces el paseo será al balneario. ¿Cuál será su equivalencia? ¿Dónde está P? ¿Dónde está Q? Nos fijamos. El día está soleado, eso es P. No es cierto que, eso es la negación. Negación. Entonces es el condicional y el paseo al balneario sería Q. Los vamos a escribir así. Esto es P. Esto de acá es el condicional. Esto de acá es Q. Y el de al lado
el de aquí arribita, perdón, es la negación. ¿No es cierto que es esta pestañita que está sobre la letra ñ que significa negación? Si no P, entonces Q. Sí, no, ¿verdad? No, no es cierto que. Si P, entonces Q, porque la negación está fuera del paréntesis. No es cierto que. Si P, entonces Q. ¿Ya? Su equivalencia en lenguaje natural, es decir, en nuestras palabras, es P y negación de Q. El antecedente y negación del consecuente. ¿Quién es P? El día está soleado. A ver. El día está soleado y el paseo no será al balneario. ¿Listo? Esto está en lenguaje natural y nosotros lo expresaríamos de esta manera. El día está soleado, eso es P. Esta I es la conjunción, este símbolo. El paseo será al balneario, eso es Q. Y esta no es la negación. Se los voy a mostrar. Aquí está la negación. Está dentro de Q. A ver, este de acá era P. Esto es Q. Todo eso es Q. La negación está al medio, no hay problema. Y este I se representa mediante este triangulito sin base, que es la conjunción. ¿Ya, jóvenes? Entonces, terminen de copiar. Terminen de copiar. Voy a poner pausa a la grabación un momento para que terminen de copiar. Y vamos a continuar, ¿ya? Vamos a hacer una pausa, jóvenes. Me decían algunos compañeros que no pueden marcar. Vamos a ver entonces en Moodle cómo tienen que marcar. Esperen un momento y se los habilito. Acá está. Les voy a explicar. Ahí está cargando el aula virtual de Moodle. Ustedes colocan su usuario y su contraseña, los que tienen los datos que tienen en la matrícula, ¿no es cierto? Entonces yo estoy accediendo al aula virtual de Moodle. Ustedes ingresan desde Tariquía, entran a aulas virtuales, los manda a Moodle y ahí vuelven a colocar sus datos, su nombre de usuario y su contraseña. Una vez que entran van a tener su nombre, algunos que cargan su imagen y buscan aquí en Moodle el nombre de la materia. Dice LAM 115, que son las siglas de la materia, Matemáticas 1 de Gestión Pública, y es el grupo 1. Verifiquen que sea el grupo 1 para que puedan marcar la asistencia. Este es el grupo 1, el nuestro es el grupo 1. Entonces hacen clic ahí y pueden ingresar. Voy a cargar la computadora, se me está descargando. Y ya. Entonces, ustedes jóvenes, para marcar la asistencia, miren, yo les voy a mostrar cómo hace un estudiante. Estoy como estudiante. Para marcar la asistencia vienen acá. Aquí tienen que marcar la asistencia en la palabra que dice asistencia. No tienen que hacer clic aquí porque esto no hace nada. ¿Ya? No hace nada. Su asistencia no está marcada si hacen clic ahí. Eso no sirve para nada. Acá tienen que ingresar y solo pueden marcar la asistencia en horario de clase, que son los martes de 9:15 a 10:45 y de 7:30 a 9:45 de la mañana los jueves, como hoy. ¿Ya? Entran a la palabra asistencia, bajan el cursor y buscan la fecha de hoy. Hoy es 11 de marzo, jueves.
jueves y les dice la hora. Entonces, para marcar su asistencia tienen que enviar asistencia haciendo clic ahí, en las palabras que dice enviar asistencia. Ustedes escogen presente, falta justificada, retraso o falta injustificada y guardan cambios. ¿Ya? Todavía no voy a guardar, por ahí alguien más quiere que le explique luego. ¿Han entendido cómo se marca la asistencia, jóvenes? Una vez que marquen, les va a mandar nuevamente a la página de inicio. Aquí está, donde estaba la bienvenida. Ahí está el enlace para marcar la asistencia. Acá está el enlace para entrar a las clases de Zoom. Todas las clases de Zoom son con este mismo enlace. Si se olvidan, está en Moodle. Ahí está. La identificación de la reunión y la contraseña por si acaso, el código de acceso. Después más abajito está el enlace para unirse al grupo de WhatsApp. El enlace para unirse al grupo de WhatsApp, si no están en el grupo de la materia, hacen clic ahí. Después está he puesto la grabación de cada clase. Aquí está la grabación de la primera clase que tuvimos donde nos presentamos, definimos las reglas de la materia y para verlo lo único que tienen que hacer es hacer clic acá, reproducir el video. Esa clase dura 1 hora y 13 minutos. Entonces ahí ustedes pueden ir viendo lo que hemos avanzado en esa clase. Jóvenes, yo voy a ser su docente en esta materia de matemáticas 1. ¿Listo? De esa manera les digo que tienen que ver todos los videos de las clases para entender lo que estamos avanzando. Esta primera clase fue de presentación, de encuadre, de orientación, de definir los contenidos de la materia. Pero aparte de eso ya hemos avanzado 4 clases. ¿Listo? En la primera clase hacen clic al enlace y luego pueden reproducir el video ahí mismo. Pueden reproducirlo desde YouTube, pueden suscribirse a YouTube. Entonces ahí hemos visto la introducción, hemos visto definiciones, hemos hecho ejercicios. Pero creo que no se puede definir si es verdadero o falso. Después ya hemos comenzado a ver operaciones proposicionales. Operaciones proposicionales combinando proposiciones. Todos los conectivos lógicos jóvenes, todas las operaciones proposicionales las hemos explicado en la primera clase, entonces tienen que ir viendo, tomando apuntes, las tablas copiarlas, sus significados copiarlos, las anotaciones que yo he hecho en la clase igual copiarlos para poder entender. Entonces vean los videos pero con el cuaderno, lápiz, bolígrafo, reglas, con todos sus instrumentos para tomar apuntes, con todos sus útiles para tomar apuntes, tienen que ver los videos, ¿ya? Eso para las personas que recién se están incorporando. Creo que ha habido recién cambio de grupos, programaciones extemporáneas o algo ha ocurrido, ¿ya? El día de hoy, después de la clase, voy a grabarla, voy a procesar la grabación de la clase, la voy a cargar a YouTube, a mi canal de YouTube, lo voy a enlazar a Moodle y les voy a pasar también el enlace de la clase de hoy a WhatsApp, como hago siempre. ¿Listo? ¿Sí? ¿Sí? Dice, disculpe, por celular es diferente. Ahorita yo marco mi asistencia, pero no sé si es que en realidad se ha guardado porque puede entrar de nuevo varias veces. No sé si podría ver un rato si es que está marcado o no. Sí, lo voy a ver. Usted le aparece así, ¿no es cierto? Grupo 1. Sí, todo está bien, o sea, el grupo. Perfecto. Y todo, pero solo Bien. la asistencia, por favor, dice. No hay problema, miren, vamos a ver en la asistencia, yo voy a ir como docente aquí a la asistencia. Yo vi la asistencia, yo lo marcaba así nomás. Ya. No pensé que teníamos que estar ahí. Ya, ahora ya saben, hubo de todos modos tolerancia las primeras semanas, así que no hay problema. Aquí yo voy a ver la clase de hoy. ¿Qué apellida? Para que verifiquemos. Flores Aro. Flores, está en la siguiente página de la lista. Flores Aro, mire, ya está marcada su asistencia como presente. ¿Ya? Ah, perfecto, gracias, dice. Listo. Gracias, muy amable. Así lo hacemos. Ya, jóvenes, ahora vamos a continuar con el desarrollo de la clase. Hemos descansado un momentito, nuestra clase del día de hoy es larga.
¿Está bien? Vamos continuando. Entonces ya hemos visto la equivalencia del condicional. Les vuelvo a preguntar, jóvenes, ¿a qué equivale el condicional? La igualdad, Lisa. A ver, ¿a qué equivale el condicional? Equivale a la negación del antecedente. El antecedente o la negación del consecuente. El condicional. A ver, el resto estaba bien, pero se quedó a medias. Equivale a la negación del antecedente, del condicional o del consecuente. O el consecuente. Simplemente eso. ¿Ya? Miren, el condicional equivale a la negación del antecedente o el consecuente. Ya, está bien, Herrera. Muñoz lo que nos estaba diciendo era la equivalencia de la negación del condicional, ¿no ve? A ver, Muñoz, ¿cómo era? La negación del condicional, ¿a qué equivale? Es la que hemos visto el día de hoy. ¿Quién se anima? La negación del condicional, ¿a qué equivale? Francisco. No, Francisco, a ver. Equivale al antecedente ¿Ya? ¿Qué más? y la negación del consecuente. Sí, está bien, Quispe. Está bien. Entonces, la negación del condicional equivale al antecedente y negación del consecuente. Es la que vimos hoy. Por eso su compañera se confundió, porque tal vez no escuchó que dije solo equivalencia al condicional. Ese errorcito es comprensible, pero ya les dije, tienen que memorizarse todas las equivalencias. Ahora vamos a continuar. Vamos a continuar, jóvenes. Hay estas implicaciones o condicionales asociados. Quiero que se los vayan copiando. Les voy a dar 5 minutitos, voy a poner pausa a la grabación y les voy a explicar sobre las implicaciones asociadas o condicionales asociados. ¿Ya? Los condicionales asociados, estos condicionales asociados son a partir de una implicación original. Esta es la implicación o condicional original. Tiene su antecedente, tiene su consecuente. El antecedente es la proposición simple que está antes del condicional y se genera como consecuencia este consecuente. Antecedente, condicional, consecuente. ¿Listo? Entonces, ¿ustedes saben lo que es la reciprocidad, jóvenes? ¿Quién se anima a decir? ¿Qué será la reciprocidad? Es algo que te devuelven como lo has entregado. Es devolver lo que a uno le dan, ¿cierto? Actuar con reciprocidad. Por ejemplo, en un partido de fútbol, cuando hay una falta y un jugador patea la pelota afuera de la cancha para que se detenga el partido y lo puedan atender al del otro equipo, cuando reinicia el partido, entonces, como saca el equipo del que fue lastimado, no va a tomar ventaja, le devuelve la pelota al otro equipo, ¿no es cierto? Para que no haya ventaja. Entonces, actúan con reciprocidad. Les ayudaron para que atiendan a su compañero, ahora les devuelven la pelota. Entonces, reciprocidad es devolverles. Aquí va. Si P, entonces Q. Reciprocidad es ahora que vaya de Q a P. Entonces, si Q, entonces P. El consecuente del condicional original, el consecuente ahora se vuelve antecedente. Y el antecedente original ahora se vuelve consecuente. A eso se le llama recíproco. Este es el recíproco de este condicional. ¿En qué consiste el recíproco? Simplemente cambian de posición el antecedente y el consecuente. ¿Listo? Primero Q recibía la flechita, ahora P es el que recibe la flechita. ¿Ya? Primero recibía, ahora Q le entrega la flechita. ¿Ya? Reciprocidad es saber dar y saber recibir, ¿no es cierto? Entonces eso es el recíproco. Es el condicional en el que cambian de posición el antecedente y el consecuente. ¿Han entendido el recíproco? ¿En qué consiste? ¿Jóvenes?
Sí, Liz, estaba súper la explicación del Ya, fútbol. muy bien. Entonces tenemos un condicional. Su recíproco es simplemente cambiar de posición al antecedente y consecuente. Este entonces es el recíproco de este condicional. Las proposiciones siguen siendo las mismas. Por ejemplo, P dice los perros ladran y Q los gatos maullan. Su recíproco va a ser los gatos. Si los gatos maullan, entonces los perros ladran. ¿Ya? Vamos a seguir tomando a la misma Q. Lo único que hemos hecho es cambiar de posición. Ahora, este condicional tiene su contrario. ¿En qué consiste? En mantener la dirección de la flechita, mantener las posiciones de las dos proposiciones simples, y para hallar el contrario de esto, lo único que hacemos es negar al antecedente original, negar al consecuente original. ¿Ya? Entonces, este es el contrario de este condicional original. Entonces, lo importante, jóvenes, es que ustedes se den cuenta que hay un condicional, pero original. De este es del que estamos partiendo. Su contrario es negación del antecedente original y el consecuente es la negación del consecuente original. ¿Ya? Entonces, en el contrario, mantenemos la posición de todos. Lo único que hacemos es negar a cada proposición simple. Eso es el contrario. ¿Ya? ¿El contrario de quién? De un condicional original. Pero, fíjense ahora, si a este contrario le hallamos su recíproco, ¿qué tendríamos que hacer para hallar el recíproco de este que está en este cuadrito? ¿Cómo se halla el recíproco de este? Invirtiendo las posiciones de este antecedente con este consecuente, ¿verdad? ¿Sí, jóvenes? El recíproco de este es el mismo, solo que cambiamos de posición el antecedente y el consecuente. Entonces, este del fondo azul es el condicional original o implicación original. Su contrario mantiene la posición, solo que niega a cada proposición simple. Ahora, el recíproco de este lo único que va a hacer es cambiar de posición. Entonces, el recíproco del contrario se conoce como contrarrecíproco. Contrarrecíproco. Es el contrario, hemos negado cada proposición. Ahora, hallamos el recíproco, invertimos de posición, sería no Q, entonces no P. A este se le llama contrarrecíproco. Hemos hallado su contrario y luego hemos hallado su recíproco. Miren, primero hemos hallado su contrario y luego hemos hallado el recíproco de ese contrario, hemos hallado el contrarrecíproco. Pero para llegar al contrarrecíproco también podemos ir así. Del condicional original hallamos su recíproco. Ahí está, invertimos las posiciones. Y ahora, podemos hallar el contrario de este. Negamos Q, negamos P y sería no Q, entonces no P. Primero hallamos el recíproco y luego el contrario. Igual llegamos al contrarrecíproco. No le vamos a poner contra, ¿no? No. Igual el mismo nombre. Contrarrecíproco. Tiene dos operaciones. Se obtiene el contrario y se obtiene el recíproco. ¿Ya? Cuando venimos por acá, hallamos el contrario y luego el recíproco del contrario. Ese es el contrarrecíproco del condicional original. Pero podemos ir primero por el recíproco. Ahí está este paso. Y al recíproco le sacamos su contrario. Ahí está. Igual llegamos al contrarrecíproco. ¿Se entendió, jóvenes, esa explicación? Sí, Lisa. Muy bien. Ahora hay algo más. Miren, este cuadro está con fondo azul, este está con fondo azul. Este de acá, el contrario y el recíproco, están con letras rojas con fondo blanco. Eso está hecho así a propósito. ¿Saben por qué? Porque un condicional equivale a su contrarrecíproco y un contrario equivale al recíproco. ¿Ya? En cruz. Estos de las diagonales son equivalentes entre sí. El recíproco equivale al contrario de un condicional original. Y un condicional equivale a su contrarrecíproco.
Ya, eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero me interesa que complementen esta diapositiva con las figuritas, flechitas que acabo de hacer. Ya, jóvenes, entonces vayan concluyendo esa diapositiva y enseguida continuamos. Voy a poner pausa a la grabación un momento para que ustedes terminen de... Y continuemos entonces, jóvenes. Les decía sobre las equivalencias de las implicaciones asociadas. El condicional equivale al contrarrecíproco y el recíproco de este condicional original equivale a al contrario. ¿Ya? Entonces, jóvenes, lo más importante de acá de estas equivalencias, lo más importante es que ustedes sepan que de un condicional su equivalencia es el contrarrecíproco, es decir, invertidos de posición y negados, el antecedente y consecuente. Eso nada más tienen que saber. ¿Listo? Ahora, construyamos las tablas de verdad. Les voy a explicar por qué esta es una tabla de verdad. Son 4 tablas de verdad en realidad. 2 tablas de verdad. Podemos hacerlas de 2 en 2. Podemos hacerlas de 2 en 2. Es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a hacer 2 tablas de verdad. Vamos a escribir acá. Si P, entonces Q equivale, es el bicondicional, ya saben. Equivale a no Q. Si no Q, entonces no P. ¿Ya? Estoy escribiendo el primero, este primero, la equivalencia del condicional con su contrarrecíproco. Voy a complementar con algunas cosas que no se ven, como estas negaciones. Está la negación de P, negación de Q. ¿Está? Ya. Ahora, la otra la voy a escribir aquí para que la demuestren ustedes. ¿Listo? Si Q, entonces P, eso equivale, es el bicondicional de no P, entonces no Q. ¿Ya? Esta la voy a escribir con rojo, que es el otro bicondicional. Ahora dibujamos las negaciones. Aquí está no P, no Q. Y ya. Ahora vamos a armar una tablita para cada uno. Una tabla para este también. Y ya. Ahora, armemos esta tabla. ¿Quieren que yo demuestre esta equivalencia o esta equivalencia? ¿Cuál quieren que demuestre, jóvenes? Ustedes harían la otra. La primera. La primera, entonces. Ya. La primera y vamos a comenzar. ¿Cuántas proposiciones simples tiene? 2. P, Q, no P. ¿Son solo 2, jóvenes? Miren, aquí hay no Q, no P. 4. A ver, ¿les estoy haciendo dudar o no? ¿Cuántas proposiciones simples hay? 2. Dos. No son 2 Dos, nomás. dice, Luego solo 2. 2 nomás. Está bien, Chumacero, Vargas, Guzmán. Solo hay 2, P y Q. No importa si aparecen nuevamente y están mezcladas con otros operadores proposicionales o conectivos lógicos. Solo hay 2 proposiciones simples, P y Q. Aquí está Q, aquí está P. Nos fijamos solo en eso. Entonces son 2 proposiciones simples. El número de filas es igual a, la fórmula dice 2 elevado a n. En este caso 2 elevado al cuadrado son 4 filas. ¿Ya? 4 filas. Ya está. Entonces, comenzamos a colocar los valores de verdad. Comenzamos desde la izquierda. ¿Qué proposición simple es la primera en aparecer? P. Aquí colocamos entonces el valor de verdad de P. ¿Cómo vamos a colocar los valores para la primera proposición?
Verdadero, 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 falso y falso. Como son 4 filas en total de la tabla, para la primera proposición, la mitad de esas 4, es decir, 2 filas van a ser verdadero, verdadero. Las otras 2 van a ser falso, falso. Y ese es nuestro paso 1. ¿Listo? Ese es nuestro paso 1. Yo aquí ya sé hasta dónde tengo que cerrar la tabla, entonces la cierro ahí. Ahí está. Lo de abajo es muy importante que coloquen ustedes porque nos da a entender en qué número de paso vamos. ¿Listo? Ahora, si volvió a aparecer P, le copiamos exactamente toda esta columna, verdad, verdad, falso, falso, y el 1, porque es el mismo paso. Ya, es la misma proposición, es el mismo paso. Entonces le ponemos la verdad, falso, falso, y eso había sido el paso 1. Ya está. ¿No es cierto? Ahora, volvemos a inspeccionar desde la izquierda. Ya llenamos de P. Ahora la siguiente proposición simple es Q. Llenamos los valores de verdad de Q. Para eso nos fijamos. ¿Cuántas filas habían de verdad en la primera proposición? 2 filas. A este le toca la mitad, solo una. Verdad, la otra falso. Luego verdad, luego falso. Y luego decimos que es el paso 2. ¿Ya? Ahí está. Y colocamos paso 2. Si vuelve a aparecer Q, le volvemos a poner exactamente este valor de verdad. ¿Dónde está Q? Aquí está Q. Y llenamos. Verdad, falso, y es el paso 2 porque no hemos hecho ningún cálculo extra ni nada. Entonces ahí está el paso 2. Pero ahí dice negación. Sí, pero esperen, no he puesto debajo de negación, ¿no ve? He puesto debajo de Q. ¿Ya? El resultado de negar Q lo voy a colocar debajo del conectivo lógico. Jóvenes, siempre el resultado de una operación proposicional, su valor de verdad lo colocamos debajo de ese conectivo lógico. ¿Ya? Entonces, estamos haciendo acá. ¿Qué hacemos primero? Hacemos este condicional, hacemos la negación de Q, hacemos la negación de P, o hacemos este condicional, o el bicondicional directamente entre Q y esta Q. ¿Qué hacemos primero? Negación. ¿Negación de quién? Condicional. ¿Cuál hacemos primero? De la proposición. A ver. La negación de Negación de P. Q con De P. Ya, negación de P. ¿Dónde está negación de P? Ustedes dicen acá. Bueno, hagamos eso. Entonces negamos P. ¿Cuál es el resultado de la negación? Siempre, falso. siempre Falso. cambia el valor. Entonces aquí lo voy a hacer con otro color. Negación de verdad, falso. Negación de falso, de verdad, falso. Negación de falso, verdad. Negación de falso, verdad. Y ese es el paso 3. Ya, para nosotros ese es nuestro paso 3 y lo pongo debajo de la negación. ¿Listo? Ahí hemos negado P. Ahora, ¿puedo hacer Q? Entonces, ¿negación de P? ¿O qué tengo que hacer primero, jóvenes? La negación de Q. Primero la negación de Q. Es cierto, ¿ya? Porque miren, imaginariamente, aquí hay un paréntesis. E imaginariamente aquí hay otro paréntesis. ¿Listo? Estamos haciendo la equivalencia de el condicional con su contrarrecíproco. Entonces, para hallar la equivalencia, primero tenemos que hallar el valor de verdad de este lado izquierdo, de si P entonces Q, del condicional, y tenemos que hallar el valor de verdad del resultado de acá. Negación de Q, si negación de Q, entonces negación de P, el resultado. Entonces, para hallar el resultado del condicional, primero tenemos que negar Q. Si negación de Q, entonces negación de P. Entonces aquí abajito, efectivamente, tenemos que colocar el resultado de negar Q. Negamos Q, es decir, nos fijamos qué valores tiene Q. Si es verdad, la negación le vuelve Falso. falso. Negación de falso, verdad. Verdadero. negación de este verdadero, Falso.
Falso. Negación de Falso. ¿Verdad? Verdadero. Eso es el paso. ¿Qué paso es? 4. 4. 4, porque el 3 ya lo habíamos hecho para negación de P. Entonces lo acerco un poco más. Ahí está la negación de Q. Cierro en circulito. Ya está. Ahora, jóvenes, ¿qué paso sería el siguiente? Ya resuelve lo que está en el paréntesis, sería el condicional. El resultado del condicional de quién con quién, qué columna con qué columna, qué número con qué número. De la negación de Q y negación de P. Exacto. Entonces Sí. el resultado que está en la columna 4 con el resultado que está en la columna 3. ¿Cuál es el valor de verdad? La regla del condicional, ¿cuál era? Que solo es falso si la primera es verdadero y el segundo es falso. Ya, solo es falso si la primera es verdadera y el segundo falso. Entonces, si es falso, no importa que salga de consecuente, es verdad. Ahora sí, verdad produce falso, eso es Falso. 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 Falso que produce verdad, ¿Verdad? Verdadero. 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 Verdad que produce verdad, ¿Verdad? o que falso. Verdad. Verdadero que produce verdad es verdadero. Eso es el paso 5. 5. Muy bien, jóvenes. Y los encerramos. Aquí, paso 5. Y este de acá es el resultado del condicional. Ya, es el resultado del condicional. ¿Listo? Es el resultado de este contrarrecíproco. ¿Verdad, falso, verdad, verdad? Ahora, el resultado del condicional. ¿Cómo hacemos para el lado izquierdo? ¿Qué hacemos primero? El condicional entre P y Q nada más. ¿Cuál es la regla de verdad? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien decía algo? Verdadero. Ah, ya. La regla de verdad. Solo es falso si una verdad de antecedente da como consecuencia una falsedad. Entonces, verdad con verdad es verdad. Verdad que da como consecuencia falso es falso. 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 Falso que produce verdad. Verdadero. Verdadero. No importa cuál es el resultado de falso, va a ser verdad. Verdad. Y este es el paso 6. Listo. El resultado de la tabla de verdad del condicional, el resultado de su tabla de verdad es verdadero, falso, verdadero, verdadero. Y es exactamente igual que el de acá. Fíjense, sale exactamente igual. Verdadero, falso, verdadero, verdadero. ¿Eso qué significa? Significa que cuando comparemos con el bicondicional, la regla del bicondicional que nos dice, jóvenes, Una tautología. ¿qué nos dice pero la regla del Que es bicondicional? verdadero cuando los valores de verdad son iguales. ¿Verdad si no son Cuando verdaderos los o dos dos? son iguales, es verdadero. Verdad es, Verdad. Verdad. falso y falso es, ¿Verdad? verdad, Verdad. porque son iguales. Verdad con verdad es, Verdad. Verdad. verdad con verdad es, Verdad. verdadero. Paso, Verdadero. exacto. El paso 7. El paso 7. Bueno, cerramos en circulito para que vean que es nuestro paso 7. En el examen de una tabla de verdad más o menos de este tamaño, cada uno de estos pasos vale 5 puntos. ¿Ya? Entonces, 4 puntos, 5 puntos. Entonces, si están bien los 7 pasos, 7 por 5, 35. O si vale 28 puntos la pregunta, 7 por 4, 28 puntos. ¿Listo? El resultado final es este de acá. El resultado del bicondicional es todo verdadero. Eso es una tautología. Es una tautología porque salió todo verdadero. El resultado final de esta tabla del bicondicional
de todo verdadero es una tautología y nosotros decimos 3 puntos. Por lo tanto, L minúscula, Q minúscula, Q minúscula, D minúscula, que significa lo que queda demostrado. ¿Qué queda demostrada? Esta equivalencia. Esa ya quedó demostrada. Para demostrar esta otra equivalencia, lo que tienen que hacer es construir la tabla de verdad y ver el resultado final del bicondicional. Vayan haciéndolo ahorita para practicar. ¿Ya, jóvenes? Vayan haciéndolo ahorita para practicar. Una preguntita. ¿Sí? Por ejemplo, de el que estábamos haciendo, dicen, tengo una duda. Sí, ¿Podemos sí. sacar también el resultado del condicional si es que hago de acuerdo a la enumeración, por ejemplo, el- la negación de P, que es el número 3, yo sé que ese primero lo hice con lo que es el paso 4, o sea, falso y falso me daba verdadero, falso y verdadero me daba verdadero, y yo hice verdadero y falso me daba ahí falso. A ver, Y a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, o sea, lo hice de acuerdo a la numeración, digamos, puedo hacer así o tengo que hacerlo sí o sí, empezando por la primera, por esa fila de la negación de Q. a ver. ¿Usted cuál hizo primero? ¿Cuál hizo primero? Claro, por eso yo le digo que hice de acuerdo a la enumeración. A esta Por numeración de ejemplo, acá. del paso 3 lo hice con el paso 4 y así me dio el resultado del condicional, que es el paso 5. O sea, Claro. hice falso con falso me da verdadero. Ajá. Falso con verdadero, así. No, no puede. Falso con verdadero, Usted dice que verdadero. parta de aquí y llegue acá. Sí, No. El no, condicional dice parte de acá y llega acá. Entonces, así cuando una siempre. verdad produce falso, es falso. ¿Listo? Ya, Entonces tenemos que seguir el orden que nos dice la proposición compuesta de aquí arriba. ¿Listo? Dice, ya. esta negación como antecedente y esta otra negación como consecuente de este condicional. Y ahí decimos, de este paso 4, esto lo voy a mover un poco más, de este paso 4 parte. Entonces, si una verdad parte como antecedente y llega a un consecuente falso, en ese caso es falso. No podemos darle la vuelta aquí y decir del paso 3 que salga la flecha y llegue al paso 4, porque la flecha no está apuntando a ese lado. ¿Listo? Tenemos que respetar lo que dice el encabezado de la tabla, eso sí. ¿Está bien? Sí, Lisa, está bien. Ya. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Si no, voy a poner pausa para que terminen de copiar. Si tienen alguna duda, díganme, jóvenes, así lo aclaramos. Están muy bien sus preguntas. Cuando yo les explique, ya tienen que solucionar esa duda y para los próximos ejercicios hacerlos bien o ahorita corregirlos si es que no lo han hecho correctamente, ¿ya? En su tabla, Vargas era, ¿no? En su tabla, ¿le salió todo verdad o no? No, lo copié tal como usted está haciendo, pero también hizo otra De tabla la duda. aparte. Sí, Ya, esa ya. duda es la que tenía. Ya, entonces está bien para las dudas tienen que preguntarlas en ese momento. Entonces miren, la flechita dice parte de aquí, el antecedente está acá, es negación de Q y el consecuente es no P. ¿Cuál es la regla de verdad del condicional? Solo si el antecedente, entonces nos fijamos en esta columna, solo si el antecedente es verdad, produce una falsedad, va a ser el resultado falso. Entonces no nos dice la regla, solo si el consecuente es verdad y produce una falsedad como antecedente. No dice eso la regla del condicional. ¿Ya? Entonces parte de acá y llega acá para que podamos evaluar. ¿Listo? Si tienen alguna otra duda me dicen con confianza, jóvenes. No tienen que tener ni miedo, no tienen que tener vergüenza porque ustedes están aquí para aprender. Si ya lo supieran todo no necesitarían preguntar nada, pues, ¿no ve? Pero están aprendiendo. Y mientras más participen, mientras más pregunten, más hagan la prueba si están haciendo bien o no, van a estar seguros ya para el día del examen. ¿Listo, jóvenes? Voy a poner pausa entonces un momento. ¿Qué hacen? Hola, ¿cómo es?
Si no estudias, entonces no aprendes. Solo eso sería, ¿no, no Inger? Si no Sería, aprendes. no aprendes, entonces no estudias, sería. Lo Eso, correcto eso es. Que la negación Porque está a la inversa. Si no es el aprendes, contrarrecíproco, ¿no es cierto? Sí. Vamos a subrayar para que se den cuenta de lo que estamos hablando. Esto de aquí es P. Este de acá es Q. Y este de acá es el condicional. condicional. ¿Ya? Entonces aquí nos dice ahora hagan no Q, entonces no P. Si no Q, entonces no P. Q es aprendes. Entonces si no Q es si no aprendes, entonces no estudiaste, ¿no? No estudias. Lo contrario, licencia. Es el contrarrecíproco. Es el contrarrecíproco, ¿no es cierto? Para este caso, para el caso de abajo, vamos a subrayar. Esto es P, este es el entonces, y esto es Q. ¿Ya? Entonces aquí está P. Aquí está entonces. Y aquí está Q. Ahí está Q. ¿Listo? El contrarrecíproco. Negación de Q. Negación de una desigualdad es darle la vuelta a la desigualdad y si no tenía igual, aumentarle igual. ¿Qué significa? Eso siguiente. Si 2A mayor o igual que 6, esa es la negación de Q. Entonces, la negación de A es, A menor, es A A mayor, menor a 3. mayor o igual que 3. A no menor que 3 es A mayor o igual que 3. Lo que ahí Ya, bueno. nos falta este signo de mayor o igual es la negación que de menor. Mayor o igual es la negación de menor. Si 2A mayor o igual que 6, entonces A es mayor o igual que 3. La negación de Q, entonces negación de P. ¿Ya, jóvenes? ¿Alguna duda? No, licen, está bien. Ya. Entonces la tabla de verdad aquí le salió todo, ¿verdad? Debajo del bicondicional le salió una tautología. Sí, licen. Sí, listo. Ya, ya. Eso entonces, para practicar. Entonces hasta aquí ya hemos demostrado también estas equivalencias. La equivalencia de un condicional, ¿a qué había sabido equivaler? A su contra. Recíproco. Equivale a su contra recíproco. Eso lo voy a escribir aquí con palabras. Un condicional equivale a su contra recíproco. A su contra recíproco. ¿Listo? Y un recíproco equivale a un contrario de un condicional original o inicial. Dado un condicional, su recíproco equivale a su contrario. ¿Listo? Esas equivalencias. Pero sobre todo la que vamos a usar es esta que está marcada en el cuadro azul. Una vez que las hemos demostrado ya, estas equivalencias que eran hipótesis que teníamos, se convierten en teoremas demostrados, lo cual se vuelven leyes del álgebra proposicional. ¿Listo? Entonces terminen de copiar. Un minutito más. Copien eso en lenguaje natural. ¿Sí? ¿Qué pregunta es, Minaja? ¿Me podría decir qué significa esos 3 puntitos de la tautología? Es que no lo anoté. Ya. Esos 3 puntitos significa por lo tanto. Por lo tanto,
como salió de todo verdadero, como salió tautología, el resultado de esta tabla de verdad, debajo de la equivalencia que hemos reemplazado por bicondicional, como salió todo verdadero debajo del bicondicional, esta proposición compuesta de la izquierda equivale a la proposición compuesta de la derecha, que era lo que queríamos demostrar. Entonces, como salió todo verdadero, es una tautología. Por lo tanto, los tres puntitos significa por lo tanto. Por lo tanto, nosotros deducimos que queda demostrada esta equivalencia. Y estas letritas en minúsculas significan L, lo que queda demostrado. Ya son las siglas, pero en minúscula. Para lógica se usa en minúscula. Por lo tanto, como salió tautología, lo que queríamos demostrar o lo que queda demostrado. ¿Qué queríamos demostrar? Que era una equivalencia. Por eso después de escribir esto, yo le puse una marquita tiqueando ahí, que significa que sí se demostró esta equivalencia. ¿Ya? Bueno, gracias. Está muy bien la pregunta. Tenemos que poner abajo de tautología esos puntitos, por lo tanto, eso. Por lo tanto, y LQQD, sí. Si la orden es demostrar esta equivalencia o demostrar un teorema, ponen, si sale todo verdad, escriben tautología. Y luego abajito, por lo tanto, lo que queda demostrado. ¿Qué queda demostrada? Esta equivalencia. Así vamos a hacer para demostrar todos los teoremas. Van a demostrar, sale todo verdad, y lo enmarcan y dicen tautología. Por lo tanto, lo que queda demostrado es el teorema de álgebra proposicional. Ahorita estamos demostrando equivalencias lógicas, ¿ya? El procedimiento para demostrar teoremas es exactamente el mismo. ¿Ya, jóvenes? ¿Continuamos? ¿O siguen copiando? Seguimos, Licen. Ah, ya, entonces un ratito más voy a poner pausa. Para demostrar una equivalencia hay dos métodos. Un método es armar la tabla de la proposición compuesta que está a la izquierda de la equivalencia. Se arma su tabla. Aquí está su tabla de verdad. El resultado va debajo de este operador lógico. Ahí está el resultado de esa tabla. Para esta otra proposición compuesta, la que está a la derecha de la equivalencia, se arma su tabla. Aquí está la tabla de esta proposición compuesta y el resultado está aquí, debajo de esta conjunción. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se demuestra una equivalencia? Se puede demostrar construyendo las tablas por separado. Si el resultado de una tabla de verdad es exactamente igual al resultado que va debajo de esta conjunción, por ejemplo, si el resultado de la tabla de verdad es exactamente igual, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, ahí, cuando armamos en dos tablas distintas, una tabla para la proposición compuesta de la izquierda y una tabla para la proposición compuesta de la derecha, entonces para ese caso nosotros decimos, por lo tanto, L, Q, Q, T. Si el resultado de una tabla es exactamente igual a la otra, decimos esto, y esa, aquí escribimos los resultados de las tablas, ¿verdad? De las dos proposiciones compuestas son iguales. Cuando los resultados de esas dos tablas son exactamente iguales, entonces decimos, por lo tanto, LQQD. Si el resultado de esta tabla es exactamente igual al resultado de esta tabla, decimos LQQD, lo que queríamos demostrar. ¿Qué cosa? Que esto es una equivalencia. ¿Ya? Ahora, esto no se acostumbren a resolver así. Aquí yo lo hice de esta forma porque este es el resultado del condicional. Este de aquí es el resultado del recíproco. Me disculpan un minutito, por favor, jóvenes, voy a contestar. Me están llamando de la facultad diciendo que
Como el resultado de esta proposición compuesta lo vemos en esta tabla, es exactamente igual al resultado de esta proposición compuesta que lo vemos en esta otra tabla, entonces queda demostrada la equivalencia. Por lo tanto, queda demostrado y podemos trazar las tres rayitas y decir son equivalentes. ¿Ya? La otra cosa que les estaba diciendo, jóvenes, es yo en esta tabla lo hice así por partes porque teníamos aquí el resultado del condicional y aquí al ladito el resultado del recíproco. ¿Ya? Eso para que no se llenen aquí despacio, pero hemos visto que es mejor hacerlo en una sola tablita. En esta tablita lo hacemos todo. Ahorita lo hacemos, ¿ya? Voy a contestar, me están volviendo a llamarle a la facultad. Les decía, esto les mostraba para que vean gráficamente cómo van los resultados paso por paso. Algunos compañeros me dicen, ¿podemos resolver así en el examen? Yo les recomiendo que no lo hagan porque es complicarse y a veces no lo hacen bien. Ponen el resultado debajo de la P o debajo de la Q, no lo entienden muy bien. Entonces, mejor háganlo como yo les voy a explicar ahorita para esta tabla de verdad. ¿Ya? Miren, todo esto yo lo voy a borrar. Todo lo voy a borrar con blanco. Todo esto yo lo voy a borrar y van a ver el resultado de esta tabla de verdad. ¿Ya? Me la copio esta proposición compuesta, me la estoy copiando y voy a colocar entre paréntesis. Si P, entonces Q, ahí está la primera parte, voy a colocar ahí al medio el símbolo de la conjunción y luego si Q, el recíproco, si Q, entonces P, la otra parte. Ahora voy a escribir la rayita de la conjunción. Aquí está. Ahí está. Entonces ya les enseñé, ese es el encabezado de nuestra tabla. Ese es el encabezado de nuestra tabla. Lo vamos a hacer en un solo paso. ¿Listo? Les estoy enseñando cómo hacerlo en un solo paso para no complicarse. ¿Cuántas proposiciones simples hay? P y Q, hay 2 proposiciones simples. ¿Cuántas filas va a tener? 4. El número de filas igual a 2 elevado al cuadrado igual a 4 filas. Listo. Entonces 4 filas. ¿Cuál apareció primero? Apareció Bien. P. Y escribo aquí, debajo de P voy a escribir los valores de verdad de P. Esos valores de verdad son verdad, verdad, falso, falso. La mitad de estas 4 filas es verdad, la mitad es falso. Eso es el paso 1. Listo. Y ahora terminaré de cerrar mi tabla, porque ya sé hasta dónde tenía que escribir. Es que yo no tengo cuadriculado aquí como en el cuaderno de ustedes. Por eso recién ahí estoy cerrando. Ese es el paso 1. Lo encierro en circulito. Ya saben, hasta ahí ya van 5 puntitos. Más o menos. Luego escribo de Q. Aquí está Q. Los valores de verdad de Q, ¿cómo son? Nos fijamos. En la anterior proposición simple la mitad era verdad, entonces la mitad de 2 es 1. Uno va a ser verdad, el siguiente falso, el otro verdad, el otro falso, y ese es el paso 2. Y está. Ahora simplemente, debajo de cada P, repito esto. Entonces la busco. ¿Dónde está P? Aquí está P. Debajo de cada P le pongo verdad, verdad, falso, falso, y ese no es nada más que el paso 1. Y ya está. Ese es el paso 1. El paso 2, Q, lo repito aquí porque volvió a aparecer Q. Justo debajo de Q le pongo verdad, falso, verdad, falso. Y ese es el paso 2. Lo reduzco el cuadrito y coloco bien. Ahí está. Aquí está. Y ya está. ¿Listo? Ahora, ¿qué hago primero? El condicional sería esta parte del paréntesis. El resultado de este paréntesis, del primer paréntesis, es el condicional. El resultado del segundo paréntesis es el otro condicional. ¿Cuál quieren que hagamos primero? Primera, Alison. El primero. Primero lo primero.
Entonces, el color lo escribo con azul. ¿Cuál es la regla de verdad del condicional? Jóvenes. Que solo es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Aquí, solo miren, verdadero da como consecuencia falso. Solo esa segunda fila va a ser falso. Todos los demás, verdadero, falso, verdadero, verdadero. Ese es el paso 3. No habían más verdades que produzcan falso, ¿no es cierto? De todos modos, terminamos de llenar y revisamos. ¿No había más? No, no había más. Ahí concluimos y le ponemos, ese fue el paso 3. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Este resultado del condicional lo hago con Q o con P o qué hago primero, jóvenes? Y le dicen con Q y P igual. Primero entonces hago el condicional de Q con P, ¿no es cierto? Recordamos la regla. ¿Qué decía la regla del condicional? Solo es. Que solo es falso cuando el primero es verdadero. Y Verdadero, falso y verdadero. a ver, solo es falso cuando el primero es verdadero y se quedaron medias. Y el consecuente es falso. Está bien Chumacero, está bien Inaja. Entonces, este verdadero produce verdadero. ¿Eso es verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Este falso, no importa que produzca, es verdadero. Verdadero que produce falso. Falso. Está bien. Falso. Loaiza, Ninoa, está bien. Todos ustedes están bien. Mendoza, Valentín también, todos están bien. Es falso. Falso que produce falso no importa. Verdadero. Es verdadero. Verdadero, listo. Exacto. Y este es el paso 4. Lo encerramos en circulito. Ahí está. Y ahora ya tenemos el resultado del primer paréntesis, el resultado del segundo paréntesis. Esos resultados que los escribí con color distinto, los conjuncionamos, es decir, los unimos mediante la conjunción. El resultado va debajo de este conectivo lógico. Lo voy a hacer el resultado final con color rojo. ¿Cuál es la regla de verdad para la conjunción, jóvenes? Solo es verdad si todas las proporciones son verdaderas. Proposiciones, Chumacero. Proposiciones. ¿Ya? Perdón, dicen. Ya. Entonces, ¿cuáles? Los azules. De la columna 3 con la columna 4. Verdad y verdad es. Verdadero. Verdadero. Falso y verdad. Bien. Falso y verdad. Falso. Falso. Bien. Verdad y falso es. Falso. Falso. Obviamente, verdad y verdad es. Verdadero. Esto es la fila, la columna 5. Es el resultado final de esta tabla. Ya está aprendiendo. Muy bien respondió. Ya, entonces vamos a continuar. El resultado de esta tabla es este de acá. Verdad, falso, falso, verdad. Y es exactamente igual, jóvenes, fíjense. Es exactamente igual a este que habíamos obtenido. Entonces, como el resultado de esta tabla es exactamente igual al resultado de esta tabla, decimos que se demuestra la equivalencia. Lo que queda demostrado y recién podemos decir es equivalente. ¿Ya? Entonces vamos a estampar ahí nuestro resultado. Bien, está demostrada esta equivalencia. Entonces se han fijado que esto es más sencillo, en lugar de estar haciendo en una columna primero el condicional, luego el otro condicional, luego y. Están separados. Mejor hagan así, en una sola tablita, jóvenes. Es lo que yo les recomiendo. ¿Ya? Ya hemos demostrado el bicondicional. ¿Qué significa el bicondicional? El bicondicional, como tiene dos flechas, les explico, jóvenes, es el condicional de ida y el condicional de vuelta. Se los voy a escribir en nuestro lenguaje natural. Un bicondicional equivale al condicional y su recíproco. ¿Cómo es de vuelta? Se trata del recíproco. ¿Quién es el recíproco? En el que cambia de posición el antecedente y consecuente.
Entonces, un condicional es el condicional de ida y condicional de vuelta. Es decir, un bicondicional equivale al condicional y su recíproco. Esta doble flechita significa que va y como es recíproco, también vuelve. El bicondicional va y vuelve. El bicondicional es condicional de ida y condicional de vuelta, que es el recíproco. ¿Listo? Esa entonces es la equivalencia del bicondicional. Pero también existe la equivalencia de la negación del bicondicional. ¿Ya? La negación del bicondicional equivale a la diferencia simétrica. Eso se los voy a escribir acá. La negación del bicondicional equivale a la diferencia simétrica. Café o pero con rayita. La diferencia simétrica lleva aquí una rayita. Ahí dice P, diferencia simétrica Q. ¿Por qué? Porque la diferencia simétrica excluye a los que son iguales. El bicondicional, su resultado, miren, es verdadero cuando son iguales. ¿No es cierto? En cambio, la negación de eso excluye cuando son iguales. Aquí. ¿No? Miren, cuando son los dos iguales, P y Q son iguales, el resultado es verdadero. Cuando los dos son iguales, el resultado es verdadero. La negación del bicondicional, negación de verdadero, falso. Negación de falso, verdad. Negación de falso, verdad. Negación de verdad, falso. En cambio, del bicondicional directo, de la diferencia simétrica, excluye cuando son iguales. Por eso era diferencia simétrica. Si los dos son iguales, es falso para la diferencia simétrica. Los dos son falsos para la diferencia simétrica, es falso. Entonces, miren, la negación del bicondicional equivale a la diferencia simétrica. Quedan 5 minutitos. Les pido, jóvenes, si pueden demostrar en una sola tablita. Si pueden demostrar en una sola tabla, ahorita se las voy a dibujar cuál quiero que demuestren, ¿ya? Esta de acá, que dice negación del bicondicional. Aquí está. Si P, si solo Q, eso equivale, entonces en lugar de la equivalencia vamos a poner el bicondicional a P o Q, ¿ya? Y les voy a aumentar ahí los dibujitos. Negación del bicondicional equivale a P diferencia simétrica de Q, ¿ya? Entonces, estoy diciéndoles que demostremos en un solo paso, con una sola tabla, esta equivalencia. Negación del bicondicional equivale a diferencia simétrica. Negación del bicondicional equivale, el equivale lo hemos reemplazado por bicondicional, diferencia simétrica. Entonces, en una sola tabla quiero que armen esto. Ya saben, lo primero que tenemos que hacer es llenar los valores de verdad de P, llenar los valores de verdad de Q. Donde repitan P, volvemos a repetir los valores de P. Donde aparezca Q nuevamente, volvemos a repetir los valores de Q. Lo armamos rapidito ahorita, jóvenes. ¿Quieren que lo arme y ustedes me ayudan? Antes que termine la clase, tenemos 5 minutos más. Sí. ¿Cuántas proposiciones simples hay? Hay 2 proposiciones simples. Hay 2 proposiciones simples, por lo tanto van a haber 4 filas. ¿Ya? Eso ustedes ya lo van a escribir. Entonces hay n igual a 2, 2 proposiciones simples, número de filas igual a 4. Eso ya lo van a respaldar ustedes. Aquí debajo de P yo voy escribiendo los valores de verdad para P. Sería entonces la mitad de las 4 filas va a ser verdad, 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 falso, falso. Ese es el paso 1. Ya está. Debajo de P vuelvo a escribir los mismos valores de verdad. Verdad, verdad, falso, falso, el paso 1 nada más. ¿No? Ahí está. Aquí aparece Q. Entonces, debajo de Q escribo la mitad de los valores que había verdad para el primero, la mitad de 2 filas va a ser una sola fila verdad, la otra falso, la otra verdad,
la otra falso, y este es el paso 2. Debajo de Q repito lo mismo. Verdad, falso, y es el paso 2. ¿Ya? Después hago el bicondicional. El bicondicional es verdadero únicamente si los dos son iguales. Con color azul. El bicondicional es verdadero si los dos son iguales. Entonces, verdad con verdad es verdad. Verdad con falso, no son iguales, falso. Falso con verdad, no son iguales, falso. Los dos son iguales, falso y falso, verdad. Este es el paso 3. Es el resultado de un bicondicional. Después niego ese resultado. El paso 4, la negación. La negación lo voy a hacer con este color verde. Negación de verdad es falso. Negación de falso, verdad. Negación de falso, verdad. Y negación de verdad, falso. Ese es el paso 4. ¿Y está? Ahora, la diferencia simétrica. Solo es verdad si los dos son distintos. Pero si son iguales es falso para la diferencia simétrica. Aquí, verdad con verdad es falso. Verdad con falso es verdad. Falso con verdad es verdad. Falso y falso son iguales, entonces no los tomamos en cuenta. Este es el paso 5. Ahora, el bicondicional lo hacemos de la negación del bicondicional, de esta columna 4, con la diferencia simétrica, que es la columna 5. Ahora sí, con rojo como resultado final, escribimos. Falso. Falsos son iguales, el resultado del bicondicional es verdad. Verdad. Verdad con verdad son iguales, el resultado es verdad. Verdad con verdad son iguales, el resultado es verdad. Falso con este falso son iguales, el resultado es verdad. Este es el paso 6. Llegamos a una tautología. Miren, esto es todo verdadero, por lo tanto es una tautología. Y escribimos tautología. Y por un costadito escribimos, por lo tanto, LQQD. Lo que queda demostrado. ¿Qué queda demostrado? La equivalencia de aquí arribita. Ya, ahí está demostrada esta equivalencia. ¿Listo? Hemos demostrado y hemos completado justo a tiempo. Ahora hay una equivalencia más. El condicional, tal como está, equivale a la negación de la diferencia simétrica. Esa háganla de tarea para el próximo martes. ¿Listo? ¿Cuál? Aquí vamos a corregir. Un bicondicional equivale a la negación de la diferencia simétrica. ¿Ya? Sabemos que la diferencia simétrica los elimina cuando son iguales, es decir, les pone falso cuando son iguales. La negación de la diferencia simétrica, a este falso lo va a volver verdad, a este verdad lo va a volver falso, a este verdad lo va a volver falso y a este falso lo va a volver a verdad. Entonces, la negación de la diferencia simétrica va a ser exactamente igual al bicondicional. ¿Ya? Se los escribo acá. ¿Qué tienen que hacer? Esta equivalencia. Si P, entonces, escriben si P, entonces Q, tienen que demostrar la equivalencia. Equivalencia con la negación de la diferencia simétrica. ¿Ya? Tienen que demostrar esa equivalencia. Demuestren esa equivalencia, jóvenes. Bueno, Lisa. El bicondicional equivale a la negación, me falta una rayita más, a la equivalencia de la negación de la diferencia simétrica. Un bicondicional equivale a la negación de la diferencia simétrica. Así, en una tablita cortita, ¿ya? En este método. Cada columna vale unos 5 puntos aproximadamente. ¿Ya?
Ahí vamos a terminar, jóvenes. Repasen. Veamos un poquitito más que vamos a avanzar la próxima clase. Les pediría que saquen captura de esta pantalla, por favor, y les voy a mostrar. Ya. Saquen captura de la pantalla. La próxima clase vamos a practicar. ¿Listo? Vamos a practicar equivalencia. Inge, una pregunta. Sí. ¿Qué pasaría, por siempre la proporción empieza de P y Q, pero qué pasaría si fuera una reciprocidad de eso? Empezaría de Q y P, y sería lo mismo, Q en ese caso, y sería verdadero, verdadero, falso, falso, ¿verdad? No. Comenzamos y vemos cuál apareció primero. A esa le ponemos la mitad verdaderos y la mitad falso. ¿Ya? Ah, está bien, gracias, Inge. No importa qué letra aparezca primero, R, Q, S, T. La primera que apareció, como apareció primero, como llegó temprano, la mitad le toca verdad, la mitad falso. La siguiente que aparece en nuestras proposiciones compuestas, le toca la mitad de lo que ya teníamos verdad, verdadero, falso, y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, la próxima clase vamos a ver algunos ejercicios de equivalencias. ¿Listo? Vamos a practicar un poquito más. ¿Ya? Esto igual lo copiamos en apunte, ¿no? Sí, sí, vayan copiándolo. Vayan copiándolo. Este método es más sencillo, miren. En lugar de armar dos tablas, en una sola tabla se hace. Solo eso dicen de tarea, ¿verdad? Sí, solo eso de tarea, jóvenes. Ya podemos ir saliendo en la clase. ¿Cuál dice? Esta de acá. Demostrar esta equivalencia. El bicondicional equivale a la negación de la diferencia simétrica. ¿Cuál tenemos que hacer? Esta de acá. Bicondicional equivale a la negación de la diferencia simétrica. Listo, ya nos podemos ir saliendo. Sí, pueden retirarse, jóvenes. Que estén bien. ¿Listo? Que estén bien. Hasta luego, Lice. Hasta luego. Hasta luego, Lice. Hasta luego. Sáquenle captura. Voy a dejar de compartir la pantalla. Hasta luego, Lice. Hasta luego. Voy a dejar de grabar. Y para comenzar a procesar el